Hoy en Catastrofa la Cocina, pan de soda. Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a compartir un pan rápido sin levadura ni amasado. En lugar de la levadura se usa bicarbonato de sodio, es por eso el nombre de pan de soda o también es conocido como soda bread. Es un pan que se consume tradicionalmente en Irlanda. Como no lleva levadura, el sabor y la textura es diferente. Al final del video les estaré comentando esto. Por ahora, vamos rapidísimo a la receta. Quédense conmigo. Lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar nuestro horno a 210 grados centígrados, ya que como les comenté en un inicio, es un pan muy rápido. Después vamos a preparar nuestro suero de leche, que lo puedes conseguir en el supermercado. Pero si no lo encuentras como yo, mezcla 250 mililitros de leche, de preferencia leche entera, con 2 cucharadas de jugo de limón. Mezclamos y dejamos reposar de unos 5 a 10 minutos. Y como pueden ver, aquí ya se está formando nuestro suero. Mientras tanto, vamos a ir añadiendo a un bol 250 gramos de harina. De preferencia harina floja o de repostería, combinada con 110 gramos de harina integral de espelta o solo harina integral, que debemos de tamizar. Y ya que tenemos dentro nuestra harina integral de espelta con nuestra harina blanca, agregamos y tamizamos 50 gramos de harina de avena. Una y media cucharadita de bicarbonato de sodio y una y media cucharadita de sal. De todos modos, los ingredientes en gramos y tazas también se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información. Continuando con la receta, vamos a mezclar nuestros ingredientes secos y vamos a añadir 45 gramos de mantequilla sin sal en cubitos pequeños, que debe de estar fría. Con ayuda de un tenedor vamos a ir desbaratando los cubitos y mezclando con la harina. Y finalizamos desbaratando con la yema de nuestros dedos. Hacemos un huequito o un pocito en la parte del medio. Aquí ya tenemos listo nuestro suero de leche. Agregamos un huevo y una cucharada de miel. Batimos ligeramente a integrar y bueno, ya saben que a mí me gusta complicarme la vida, es por eso que estoy utilizando un bol más chico, pero te recomiendo que utilices uno mucho más grande para que no te pase lo que a mí. El siguiente paso es añadir los ingredientes líquidos a los secos. Vamos a vaciarlos en la parte del medio en donde formamos nuestro huequito o pocito. Y comenzamos a incorporar poco a poco ayudándonos con una paleta. Y finalizamos juntando la masita, pero ahora con nuestras manos.
Espolvoreamos un poco de harina en una superficie limpia y seca. Colocamos nuestra masa y ahora solamente vamos a darle forma de bolita. Como ven, en ningún momento amasé, solamente estoy dándole forma al pan. Colocamos la bolita en un molde con papel para hornear. Lo tradicional para este pan es hacer 2 cortes profundos formando una cruz, tal como se muestra en el video. Tiene varias interpretaciones. Lo que sí puedo decirles es que esto ayuda a que el pan se hornee uniformemente. Para que nuestro pan se vea aún más doradito, vamos a barnizar con un poco del suero de leche que te ha sobrado o con un poco de yogur. Y vamos a llevar al horno, que ya en estos momentos debe de estar a 210 grados centígrados. Después de 10 minutos, reduce la temperatura a 190 grados centígrados. A mí me llevó hornear este pan 40 minutos. Te puede llevar de 40 a 45 minutos o hasta que lo veas doradito. Al sacarlo del horno puedes cubrirlo con un trapo unos 5 minutos y después transfiere a un rack a que se enfríe. Y así de fácil tienes un pan muy sencillo y muy rico, sin levadura ni amasado. Y bueno, lo que puedo decirles de este pan es que sí es muy práctico. Saca de apuro si tienen en casa a alguien que le gusta mucho el pan, como alguien que estoy viendo aquí atrás de la cámara, que no puede vivir sin el pan y es por eso tengo que estar haciendo mucho pan. Y bueno, lo que sí es que como no lleva levadura, como les comenté en un inicio, el sabor cambia, pero es bastante rico, así como la textura. La textura es un poquito densa y ligeramente, se desmorona ligeramente, pero sí funciona bien para preparar con mantequilla y mermelada o solamente como una tostada. A mí realmente me gusta como con la mantequilla. Y bueno, tenía mis dudas al preparar este pan, pero la verdad es que sí me gustó mucho y es por eso que se los comparto. Espero que les guste cómo preparé este pan de soda. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.